Raúl, ¿está bien el encuadre? Así está bien. Así está bien. Sí, porque la parte de arriba es el techo de la casa, atrás tengo una ventana. Con el tiempo, esa ventana se va a oscurecer. Pero está sí bien, está bien. Así estamos bien. Vale. Buenas tardes, amigos de la plática desde Houston, Texas. ¿Cómo están? Un saludo especial a cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo desde Houston para cada región donde hay un salvadoreño. Ahí está la plática. Vamos a platicar este día con Mauricio Funes, estimado expresidente de El Salvador, con quien tenemos diferentes temas que vamos a tratar este día y a quien le damos la bienvenida a través de este espacio. Raúl Palacios se encargará de conversar con él y hacerle las preguntas correspondientes. Raúl Palacios, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Como de costumbre, nuestro agradecimiento para ti que nos prestas la plataforma de la plática. La plataforma de la plática donde se ejerce el periodismo sin ataduras más allá que el ejercicio de la verdad. Vamos a conversar con nuestro invitado especial. Vean, realmente tener a Mauricio Funes en una ocasión es un verdadero privilegio y algo muy no tan fácil de conseguir. Tenerlo 2 veces, eso ya estamos por encima de cualquier cosa que pueda tener uno en su mente que pueda lograrlo. Esta vez vamos a tener de nuevo, hace 2 semanas estuvo con nosotros Mauricio Funes y vean, quiero hacer una aclaración. Algunas personas, no algunas, varias personas me mandaron mensajes privados y algunos se atrevieron a hacerlo en público. Y me decían que yo le faltaba al respeto al señor Mauricio Funes por no dirigirme a él como el presidente, porque así se estila llamarle a los expresidentes de las repúblicas en cualquier parte, en cualquier medio periodístico. Pero quiero decirles que yo conversé con él previo a nuestra primera vez nuestra primera entrevista, y él me dijo, puede llamarme como usted quiera y puede decirme Mauricio Funes, y por eso lo llamo y lo cito como Mauricio Funes. Mauricio, bienvenido a la plática en Mauricio Funes, parte 2. ¿Me escuchó? Muchas gracias por la invitación, Raúl, y también agradezco a la plataforma de la plática, a Luis, por esta oportunidad. Yo diría que es al contrario. A mí me resulta agradable el poder conversar no solo con ustedes, sino que con los salvadoreños y todos aquellos que siguen de cerca esta plataforma digital a través de Facebook Live y por supuesto que siguen de cerca también la cobertura periodística que hace la plática. Así que estoy a su entera disposición. Yo sé que hay muchos temas de coyuntura nacional que es importante opinar sobre ellos, sobre los cuales debo posicionarme y al contrario, yo me siento complacido de que ustedes me permitan expresarme a través de esta plataforma, tomando en cuenta que desde hace muchos años atrás, después de que salí de la presidencia de la República, hay muchas plataformas digitales, medios de comunicación tradicionales, periódicos digitales, que no prestan atención o que intentan de alguna manera no prestar atención a mis posicionamientos bajo el argumento de que enfrento procesos judiciales, soy, según ellos, un prófugo de la justicia y por lo tanto no tengo derecho a expresarme. Y frente a eso, yo siempre he sostenido que
En primer lugar, no es que sea un prófugo de la justicia. Yo estoy enfrentando los procesos judiciales y he nombrado a 2 abogados que me están representando en buena parte de ellos. Si decidí asilarme acá en Nicaragua, es porque estoy plenamente convencido de que hay todo un proceso de persecución política utilizando el sistema de justicia penal por parte de la derecha. Y eso me lo esperaba luego de concluida mi presidencia, de que así iba a ser. Si yo no hubiera puesto en el banquillo de los acusados a miembros de la oligarquía salvadoreña, con el caso Selenel, si yo no hubiera puesto en el banquillo de los acusados al expresidente Francisco Flores con el caso Flores Taiwán, que involucra a 2 prominentes miembros de la oligarquía salvadoreña, como es Balzaretti Crit y Juan Ray, yo creo que la derecha se hubiera olvidado de mí como se ha olvidado de otros expresidentes. Pero como lo hice, entonces, esta es una vendetta política a la que estoy dispuesto, por supuesto, a enfrentar y a dar mis argumentos para demostrar que todo de lo que se me acusa es arbitrario, la fiscalía no tiene pruebas sustentables y se trata de casos armados por la fiscalía siguiendo el libreto de la derecha tradicional, de la derecha oligarca y ahora de la nueva derecha que representan allí. Así que el que la plataforma de la plática me permita expresar mi opinión y posicionarme sobre hechos de la realidad nacional, para mí realmente me llena de mucha satisfacción y se los agradezco de todo corazón. Estoy a su entera disposición para lo que ustedes consideren conveniente preguntarme y abordar conmigo. Muchas gracias, Mauricio. Vamos a tratar de continuar con la charla que se dejó en cierto punto hace 2 semanas atrás. Vamos a tratar de no poder regresar a abordar esos puntos. Y vamos a hablar sobre el espionaje y el acoso a los exfuncionarios de las diferentes administraciones, tanto de Arena como del FMLN, por el actual gobierno. Y cómo también, de alguna forma, ese espionaje ha llegado hasta a ser víctima al abogado de la ex primera dama de la República, Wanda Piñato. Su abogado fue víctima de saqueo de su casa, le robaron su computadora, donde tiene bastante información sobre sus clientes que está representando. Y el hurto, Mauricio, de la computadora del periodista Héctor Silva Ábalos, que parece ser hoy es el candidato a la alcaldía de San Salvador por el nuevo partido, por el partido Vamos. Así que, a ver, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, mira, Raúl, hay que hacer algunas consideraciones primero. Además de la denuncia que el compatriota salvadoreño residente en Los Ángeles, Giovanni Barrera, hizo, en la medida en que, según él, hay suficientes evidencias de una operación de espionaje, escuchas telefónicas y persecución y acoso de opositores, yo diría que hay que tomar algunos antecedentes y que no hay que pasarlos por alto y que le dan sustento a la denuncia hecha por Giovanni Barrera. En primer lugar, no hay que pasar por alto toda la intimidación a diputados de oposición que se dio el 8 de febrero, un día antes de la ocupación militar de la Asamblea por parte de Nayib. Nadie me va a cuestionar por el hecho de que efectivamente ese día, el 8 de febrero, se le retiró toda la seguridad a los diferentes diputados de oposición por una orden extraña
de parte del director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Arreras Chicas. Además, ellos mismos denunciaron que estaban siendo objeto de persecución por parte de elementos del OIE y también de las fuerzas militares. Ahí hay un primer hecho de intimidación. Un día antes de la convocatoria que hizo ilegalmente Nayib Bukele para que la asamblea sesionara, y digo ilegalmente porque la asamblea estaba en un proceso de sesiones permanentes y por lo tanto no cabía invocar el artículo en la Constitución que faculta al Ejecutivo y al Consejo de Ministros convocar a la Asamblea Legislativa. Un día antes de eso, los diputados fueron intimidados. Hubo persecución de parte de las fuerzas militares y de las fuerzas policiales, incluso de agentes del OIE en contra de algunos de ellos. Está el caso también que usted mencionaba, Raúl, del allanamiento a la casa del abogado de la ex primera dama, mi ex esposa, Wanda Piñato, que no tiene ningún sentido. Según el abogado, llegaron elementos uniformados, no presentaron ninguna orden de allanamiento, se metieron a la casa a la fuerza. La empleada doméstica que estaba en la casa, ante el temor de la presencia de elementos armados con gorros navarrones, los dejó entrar y se llevaron información importante del proceso judicial que se sigue en contra de ella y en contra mía. Sobre eso, la misma primera dama le pidió al presidente Nayib, al director de la policía, que investigara el hecho, y hasta el momento, según tengo entendido yo, no hay ningún avance de esa investigación. Está, como dijo usted, el hurto de computadoras, no solo de periodistas, como el caso de la periodista de Gato Encerrado, sino que también del actual candidato a la alcaldía de San Salvador por el partido Nuestro Tiempo, el hijo de Héctor Silva Ábalos, que a su vez es el nieto de Héctor Silva, que trabajó en mi gobierno como presidente del FISDL. Está la compra de equipos de escuchas telefónicas a la empresa mexicana Security Tech, que es la empresa de un judío radicado en México que invitó al presidente Nayib a participar, bueno, como invitado especial en su boda, pero también que pagó el viaje de Osiris Luna Mesa y del jefe de la CIGET. Esto no hay que pasarlo por alto, porque solo se ha hablado del viaje de Osiris Luna Mena. En ese vuelo no solo iba Osiris Luna Mena, el director de centros penales, iba también el jefe de la CIGET. ¿Qué tenía que hacer el jefe de la CIGET en esa visita? Ah, bueno, si se trataba de conocer equipos de escuchas telefónicas, obviamente que el jefe de la CIGET, el superintendente general de electricidad y telecomunicaciones, tenía una opinión técnica autorizada que dar. Ahí hay un elemento que hay que tener presente. Nos consta que de la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República se destinó más de $1 millón para la compra de este equipo de escuchas telefónicas. ¿Quién maneja esa partida? El secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro. ¿Bajo las órdenes de quién? Bueno, por supuesto, el presidente Nayib Bukele. ¿Por qué compran ese equipo? Siendo que el único autorizado para tener equipo de escuchas en el país es el fiscal general de la República. Ni siquiera, como se ha dicho, la embajada de los Estados Unidos puede tener un equipo de escuchas que se rumora que también lo tiene y de mucho mejor calidad, de mucha más avanzada tecnología, que tiene incluso hasta localización digital, y que no debería de ser así porque de acuerdo a la Constitución, las escuchas telefónicas solo pueden ser autorizadas por un juez a pedido de la Fiscalía General de la República. Y sin embargo, tanto la Embajada de los Estados Unidos tiene equipo de escuchas telefónicas como la Presidencia de la República, como CAPRES, y este equipo se lo compraron al dueño de Seguritech,
que es el judío que pagó el viaje de Osiris Luna Mesa y del jefe de la CIGET a México. Están todas las pruebas de polígrafo que se han realizado también al personal de CAPRES. Le voy a decir una cosa, Raúl. Los miembros del batallón presidencial o del Estado Mayor Presidencial están autorizados para realizar pruebas de polígrafo al personal que trabaja en casa presidencial como en la residencia presidencial, pero únicamente por razones de seguridad. En mi gobierno, durante mi presidencia, los miembros del batallón presidencial y del Estado Mayor Presidencial, antes de contratar a una persona que llegara a laborar a la residencia presidencial o a casa presidencial, se le pasaba el polígrafo, pero donde se hacían preguntas relacionadas con sus antecedentes penales y policiales para garantía de la seguridad del presidente y de la familia presidencial. Pero a nadie se le preguntaba si tenía relación con miembros de la prensa, si estaban filtrando información a miembros de la prensa, si tenían una expresa lealtad al presidente de la República y al gobierno de la República. De tal manera que esas pruebas de polígrafo son ilegales. Hace unos días la prensa gráfica dio a conocer que 6 funcionarios del almacén de casa presidencial se les pasó ilegalmente una prueba de polígrafo y fueron interrogados durante 8 horas por la pérdida de un disco duro de una computadora que supuestamente contenía información confidencial de carácter financiero y contable. 2 cosas hay que observar ahí. Primero, no es el batallón presidencial quien tendría que haber pasado esa prueba de polígrafo ni quien tendría que haber hecho las investigaciones. Si hubo hurto de un disco duro, lo que tendría que haber hecho el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, es reportarlo a la policía para que la policía y la fiscalía investigaran. No tenía que ser el batallón presidencial. El batallón presidencial no tiene esa función. La función del batallón presidencial es garantizar la seguridad del presidente de la República, de su familia y de los funcionarios que trabajan en casa presidencial. No tiene que hacer pesquisas ni investigaciones sobre hurto de disco duro. A mi entender, lo que ha ocurrido fue un autorrobo para que después, si a través del Instituto de Acceso a la Información Pública se le solicita a Casa Presidencial información sobre contrataciones, procesos de compra-venta, como los que han estado saliendo a luz pública en estos días, sencillamente Casa Presidencial va a decir, esa información estaba contenida en el disco duro que le fue robado a Casa Presidencial y por el cual nosotros investigamos a 6 elementos del almacén, incluyendo al jefe del almacén, y los destituimos. Aquí no cabe ninguna duda que hay una paranoia dentro de Casa Presidencial por la filtración de información. Usted ve, y los amigos que nos están viendo a través de esta plataforma digital pueden constatar que día a día se destapan casos donde hay indicios de corrupción y sobre los cuales el presidente de la República dijo que él sería el primero en meter preso a aquel funcionario que tocara dineros públicos provenientes del Fondo de Emergencia para atender la pandemia, para atender el COVID-19 y que ordenaría además a las ICIES para que investigara estos casos y sin embargo no lo ha hecho. Ahí está involucrado el ministro de Obras Públicas, ahí está involucrado el ministro de Salud Pública, ahí está involucrado el que fue presidente del Fondo Ambiental, el FONAES, Coque Aguilar, ahí está involucrado también el ministro de Agricultura y Ganadería, que se ha resistido a dar informes a la Corte de Cuentas de la República, que por ley los tiene que dar. Si es que no es a discreción de los funcionarios
dar o no estos informes. Los tiene que dar. Se han invertido más de 130 millones en la compra de cestas alimenticias y el ministro de Agricultura, amigo de Nayib de infancia y compañero de colegio en la Escuela Panamericana, Juan Pablo Anlíquer, sencillamente no ha dado ninguna información bajo diferentes argumentos. Primero dijo que el personal había sido contagiado de COVID y que por lo tanto no podían dar esa información. Luego dijo que él era sospechoso de haber sido contagiado de COVID y no podía dar esa información. Y ahora siguen sin dar esa información. Hay serios indicios de corrupción. Esos están siendo filtrados por los mismos trabajadores del gobierno y sobre todo de Casa Presidencial. Y entonces es lógico que Nayib, en esa paranoia que tiene tanto él como sus hermanos y sus funcionarios más cercanos, haya montado un proceso de espionaje para investigar a la oposición legislativa y todos aquellos que denunciamos, incluyendo periodistas, que denunciamos y destapamos la corrupción de este gobierno. ¿Se podría inferir, de acuerdo a lo que usted nos está manifestando, que el presidente Nayib Bukele no puede cumplir su palabra en la cual afirmó que durante su administración él no permitiría la corrupción? ¿Se podría inferir que no lo hace porque él está directamente involucrado? Mire, Raúl, yo no sé, y desde Nicaragua no tengo suficientes elementos de juicio para decir que él está involucrado, pero no me cabe ninguna duda que algún control debe de tener sobre lo que hacen sus funcionarios. Pero a propósito de lo que usted me pregunta, vea usted la cantidad de mentiras de este gobierno. Este es un gobierno, este es un presidente que utiliza la estrategia de la mentira como instrumento de control y dominación política. Entre Nayib y el régimen nazi, que utilizaba la mentira y la propaganda para justificarse, no hay ninguna diferencia. Vea usted. Primero, siendo candidato hizo ofrecimientos demagógicos, como por ejemplo que iba a llevar a cabo 10 obras por día. Yo recuerdo que él todavía dijo que siendo alcalde, con un presupuesto menor, pudo realizar una obra por día. Entonces, como presidente, con un presupuesto mucho mayor, podía realizar 10 obras por día. ¿Dónde están esas 10 obras por día? En el caso de los programas sociales, dijo que los iba a mantener y no solo eso, sino que los iba a reforzar. Ha eliminado programas sociales, económicos y sociales, y ha desfinanciado otros. Le ha quitado recursos en el presupuesto del 2020 a Ciudad Mujer, al subsidio al gas, al programa Comunidades Urbanas y Rurales Solidarias, al programa de pensiones para adultos mayores, que fue un programa que nosotros creamos porque los adultos mayores que trabajaban en el sector informal no tenían acceso a una pensión sencillamente porque no habían trabajado y no habían cotizado al Seguro Social ni a ninguna administradora de pensiones. Entonces nosotros creamos ese programa y sin embargo él lo desfinanció, le quitó recursos, le quitó 30 millones de dólares, 30 millones de dólares, creo que eran 33 y algo, al sistema de prevención de la salud. Cerró unidades de salud. Y dígame usted, él dijo cuando cerró y expulsó a los médicos cubanos que estaban laborando en la Operación Milagro, dijo que él, siendo presidente, iba a crear el programa Operación Milagro con médicos salvadoreños. A estas alturas, ese programa no existe. Le mintió a la población. Bueno, podemos seguir mencionando. Dijo que le iba a poner impuesto a los periódicos. ¿A dónde están esos impuestos? Dijo que le iba a poner impuesto a los bienes de lujo.
¿A dónde están esos impuestos? Dijo que iba a aumentar el impuesto, dijo que iba a aumentar el presupuesto de la Universidad de El Salvador y que lo iba a convertir en el mayor de Centroamérica. Y es todo lo contrario. Este año la universidad tiene serios problemas de financiamiento. Incluso el ministro de Hacienda le comunicó al rector de la universidad que le recortaría el presupuesto, y cuando se dio cuenta Nayib de ese error y de las consecuencias políticas de ese error, le ordenó al ministro restituir esos recursos. Pero inicialmente lo había hecho. Vamos a ver si en el presupuesto que se presente hoy para el 2021 y que tiene como plazo el 30 de septiembre, está incluido ese aumento presupuestario. Dijo que iba a aumentar las pensiones, pero no provisionó esos recursos en el presupuesto 2020, y por eso es que ahora han tenido que sacar esos recursos del préstamo de los 250 millones del BID. Fíjese bien, Nayib dijo que en el presupuesto 2020 iba a ir un aumento a las pensiones de los veteranos de guerra y los excombatientes del FMLN, y no lo incluyó, no lo provisionó, y por eso es que ahora tuvo necesidad de incluirlo en el préstamo del BID de 250 millones de dólares. Dijo que le iba a dar bono a los médicos, y le debe a los médicos, y no solo eso, sino que les está descontando a aquellos médicos que en razón de ser contagiados o de haber sido contagiados por el COVID han tenido que irse a sus casas o estar en los hospitales y pedir licencia de trabajo. Dijo además que iba a construir el puente María Chichilco en Morazán en cuestión de un par de semanas, y sin embargo se demoró 6 meses construirlo. Y el ministro Romeo Herrera, cuando inauguraron el puente, dijo que ese era un puente para 100 años, y en 8 meses el puente ha colapsado y hay necesidad de construir un muro de contención. Dijo que el hospital de Citco, el hospital El Salvador, iba a estar concluido para julio, y hoy estamos a mediados de septiembre y el hospital no ha sido concluido. Claramente hay una entrevista que pueden consultar los amigos que nos están viendo hoy con Moisés Urbina, donde el ministro de las Públicas dijo: la primera y segunda fase del hospital va a estar terminada en junio, y la tercera fase, o sea, el hospital de 3 niveles que se estaría construyendo en el parqueo a la par del MUNA, estaría concluida para julio. Todavía Moisés Urbina le dijo, julio, sí, julio. Y estamos a mediados de septiembre y ese hospital no ha sido concluido. Dijo que iba a costar 60 millones y ahora están diciendo que va a costar 100 millones de dólares. Dice que el gobierno no tiene recursos ni para pagar salarios. Pero en la entrevista que realizamos la otra vez, yo demostré, basándome en datos que ha publicado el equipo de profesionales por la transformación del Salvador, que Nayib ha tenido suficientes recursos para cubrir las necesidades de la pandemia. Más de 3.000 millones de dólares autorizados, cerca de 900 millones en emisión de letes y CETES. El resto por préstamos que le han autorizado del Banco Mundial, el BID, del Banco Centroamericano de Integración Económica y ahora del BID. Además, está el presupuesto que le aprobaron a finales del año pasado por 6.000 millones de dólares, de los cuales el ministro de Hacienda anterior, y este no lo ha cambiado, quitó toda la parte que estaba destinada a inversión para poder utilizarlos en la atención de la pandemia. O sea, Nayib tiene recursos. Eso de que no tiene ni un centavo de dólar para invertir no es cierto. Bueno, uno debería de preguntarse, ¿cómo es que Nayib no tiene recursos para pagar salarios, para comprar mascarillas y ventiladores, para atender la pandemia, pero sí tiene recursos para despilfarrarlos en negocios de funcionarios del Estado? Le han comprado mascarillas, botas de hule a empresas relacionadas con funcionarios del Estado, con el ministro de Salud, con el que fue presidente del FONAES, con diputados de la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera.
Y aún más, hace poco la prensa destapó un caso bochornoso donde el ministro de Obras Públicas gastó dinero en comprarse una mesa de billar, plasmas de televisión y un PlayStation con el programa FIFA 2020. ¿Y qué fue lo que dijo el ministro? Que eso lo iba a utilizar en el entretenimiento de sus funcionarios. Hasta ahora no se sabe dónde está ese equipo. ¿Es eso necesario? Y todo lo que se ha invertido en publicidad, 22 millones de dólares en publicidad para levantar la imagen de Nayib, para levantar la imagen del gobierno. El trabajo de la primera dama. Yo no sé por qué Nayib tuvo que publicar un tweet y un mensaje en Facebook donde habló de la primera dama y que se había puesto la primera dama a trabajar en la primera línea de combate del COVID y que la primera dama estaba atendiendo las necesidades de la población más vulnerable y que esta es la mejor primera dama que ha tenido el país, si la primera dama ha estado ausente durante meses. Todo el mundo sabe que la primera dama no vive en El Salvador, vive en Miami por un problema familiar, porque hay un proceso de divorcio en ciernes que está enfrentando el presidente Bukele. El divorcio es un asunto privado en el cual no nos debemos de meter, pero que no vengan a mentir de que la primera dama está asumiendo sus responsabilidades que justifican un pago mensual de $7,000, que justifican un presupuesto de varios millones de dólares para la unidad de bienestar social y sobre todo que vengan a decir que el despacho de la primera dama es la que está manejando la distribución de la ayuda alimentaria. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y bueno, Raúl, el mayor bochorno es el que enfrentó el presidente de la República en el pasado acto del 15 de septiembre, donde claramente se vio que en primer lugar la primera dama no le paraba bolas, sino que no solo eso, sino que su propia hija no le quiso tomar de brazos. Nayib es capaz de utilizar a su familia para ganar adeptos y para mejorar su imagen. Y es capaz de utilizar a su propia hija para eso. Eso a mí me parece deplorable, censurable y mezquino de parte de él. Pero en resumidas cuentas, este es un gobierno basado en la mentira. Dijo que él mismo iba a meter preso a los funcionarios corruptos y no ha hecho absolutamente nada, ni tampoco le ha ordenado las CICIES para que abra algún proceso de investigación en contra de sus funcionarios. Dijo que combatiría el nepotismo y el despilfarro y sin embargo hay muchos familiares del presidente Bukele trabajando en el gobierno y hay muchos familiares de sus funcionarios trabajando en el gobierno. Dijo que jamás negociaría con criminales y hasta tildó de malditos a aquellos que según él habían negociado con las pandillas y lo que acaba de destapar el Faro a través de documentos y oficios que proceden de la misma dirección de centros penales es que Nayib ha negociado con la pandilla MS-13 respaldo electoral, reducción de homicidios a cambio de beneficios en los penales y en los territorios donde operan. En nuestra conversación anterior, hace 2 semanas, Mauricio, usted abordó el tema, lógicamente porque yo lo pedí, sobre que en su administración usted fue acusado de ser el fomentador de la tregua entre las pandillas. Usted dejó muy en claro que usted nada tenía que ver en ese punto y que inclusive fue organizaciones internacionales, creo que la OEA, la que de alguna manera fue la que puso inclusive como ejemplo eso en otros países. Pero no me quiero referir exclusivamente a eso, sino a lo siguiente. ¿Qué tan confiables son las denuncias que aparecen en el Faro
sobre las acusaciones documentadas que no existieron durante su administración, de las negociaciones que tiene el actual gobierno con las maras. Bueno, ¿qué tan confiables son esos documentos? Eso lo tiene que demostrar el Faro y los periodistas que participaron en esa investigación. Lo que sí es cierto es que lo que ha denunciado el Faro son negociaciones oscuras entre funcionarios del gobierno y pandilleros de la MS-13 que están recluidos en los penales a cambio de respaldo electoral para el partido Nuevas Ideas, a cambio de reducción de homicidios, que eso levanta, por supuesto, el perfil y la imagen del presidente de la República, y les ha ofrecido beneficios carcelarios y beneficios en los territorios donde las pandillas operan o donde la MS-13 opera. No sé qué tipo de beneficios. Eso a mí no me consta. Ahí salió Osiris Luna haciendo un recorrido por las cárceles y demostrando que no tienen ningún tipo de beneficio, sino que están igual como meses atrás presentó a los penales donde están hacinados los pandilleros, donde están mezclados pandilleros de diferentes pandillas y que no tienen ningún beneficio dentro de los centros penales. Bueno, mire, yo le voy a decir dos cosas. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nazi organizó bajo la dirección de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, organizó una serie de visitas de la Cruz Roja Internacional a los campos de concentración de judíos, porque habían serias denuncias de que en los campos de concentración de judíos se estaban violando los derechos humanos y se les estaban maltratando. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Número uno, seleccionó los campos de concentración a visitar y número dos, seleccionó los judíos para que dieran declaraciones convenientes al régimen nazi. Es lo mismo que ha hecho en esta ocasión el gobierno Nayib y Osiris Luna Mesa. Él llevó y paseó a los periodistas por diferentes penales y no solo eso, sino que hasta seleccionó a los dirigentes de pandillas o miembros de pandillas que dieron declaraciones y donde claramente estos no iban a decir que habían negociado y que tenían beneficios. Estos salieron diciendo que no, que ellos no sabían nada de una negociación y que no tenían ningún beneficio y que seguían recibiendo maltratos y que había controles estrictos dentro de los centros penales. Tuvieron tiempo para montar esa visita. Nadie garantiza que esa visita demuestre que no hay beneficios dentro de los centros penales. Además, se ha hablado de otros beneficios, se ha hablado de beneficios en el territorio, de inversiones en el territorio que ha prometido Nayib Bukele. Por un lado. Por otro lado, la famosa pesquisa que hizo la Fiscalía General de la República. Perdóneme, Raúl, pero en mi opinión, esas son, como siempre he dicho, cachetadas de payaso. Cachetadas de payaso. El fiscal le avisa al director de centros penales que va a realizar el allanamiento y el director de centros penales se prepara y tiene su equipo de prensa para cubrir esa visita. Y si no, ¿cómo se explica usted que llegan los fiscales a la oficina central de centros penales y a los diferentes penales y ya había un equipo de centros penales, no de la fiscalía, de centros penales grabando todo el procedimiento por medio del cual le quitan llave a donde están los supuestos videos de las cámaras que registraron el ingreso de funcionarios del gobierno y de pandilleros, que fue lo que denunció el Faro, y además le proporcionan los libros de registro que a mano escriben los custodios de los centros penales. Eso estaba armado. Por más que el fiscal general de la República diga que no es así, que
La Fiscalía no acostumbra a hacer eso. Todo mundo sabe que el fiscal general de la República es un payaso. Y no solo un payaso. Es una persona que fue elegida por un acuerdo de la derecha, respaldado por la Embajada de los Estados Unidos, y él debe obediencia a la Embajada de los Estados Unidos y sigue el guión trazado por el embajador Johnson. El embajador Johnson le ha pedido al fiscal que proteja a Nayib. Y por eso que usted se fija que viene el fiscal, hace una investigación, una supuesta investigación por el caso de los acontecimientos del 9F, del 9 de febrero, de la ocupación militar del 9 de febrero, y sale diciendo inmediatamente que en lo que él lleva investigado no ha encontrado ninguna irregularidad. Segundo, viene y dice que por ahora no puede pronunciarse sobre las pesquisas realizadas en los centros penales porque tiene que analizar las pruebas. ¿Con qué va a salir después, Raúl? ¿Con qué va a salir después este fiscal? Va a salir diciendo que no encontró ninguna evidencia incriminatoria en contra del gobierno de Nayib y en contra de los funcionarios que fueron señalados en los informes que prepararon los periodistas del Faro. Ahora, le quiero decir una cosa. Hay una diferencia entre lo que se investigó en el 2012 bajo mi gobierno y lo que se está investigando ahora. ¿En qué consiste esa diferencia? En el 2012, este servidor, como presidente de la República, no autorizó ningún proceso de tregua. Yo tampoco diseñé la tregua en mi despacho. El ministro de Seguridad de ese entonces, el general Munguía Payés, tampoco diseñó la tregua. Si se cometieron ilícitos, como dice la Fiscalía, que dice que en el contexto de la tregua, en esos 11 meses de tregua del 2012, entraron prostitutas a los penales, entraron plasmas, entraron teléfonos celulares, entró comida, se movilizaron a pandilleros de alta peligrosidad desde la cárcel de Zacatecoluca, de máxima seguridad, a otros centros penales. Bueno, la Fiscalía lo que tiene que hacer es individualizar esas responsabilidades. Yo no puedo ser acusado del cometimiento de ilícitos únicamente porque era el presidente de la República, porque entonces lo mismo habría que hacer con Nayib en estos momentos. Lo mismo habría que hacer con Nayib en estos momentos. Donde existe la misma situación, existe la misma disposición. Y eso lo dice claramente la jurisprudencia constitucional. Entonces, yo no tengo por qué ser acusado como me está acusando en este momento el fiscal general de la República, que hace unos días dijo que se había emitido una orden de captura por mi participación en la tregua. ¿Qué tengo que ver yo con la tregua? Me acusa la Fiscalía de agrupaciones ilícitas. El delito de agrupaciones ilícitas establece que para que ese delito se cometa, 2 o más personas tienen que asociarse para delinquir o para planificar la comisión de un delito. El fiscal tiene que demostrar que yo me asocié con 2 o más personas para delinquir. Yo no diseñé la tregua. Lo único que hice fue nada más permitirle a mis funcionarios que facilitaran el proceso de toma de acuerdos por parte de las pandillas. Las que negociaron fueron las pandillas entre ellas. Negoció la MS-13 con la 18. Ahora es diferente. Ahora es el gobierno el que ha negociado con la MS-13. En mi gobierno, en el 2012, fue la MS-13 la que negoció con la 18. No fue que negoció con el gobierno. Yo estoy consciente que si en ese proceso, como insisto, se cometieron ilícitos, la Fiscalía tiene que individualizarlos y tiene que demostrarlos. Pero no puede partir de un argumento tan peregrino, de decir que el presidente de la República, como era el presidente, fue el autor intelectual de la tregua. Tiene que demostrarlo. A nadie se le puede acusar de un delito si no se presentan pruebas sustentables. Y la Fiscalía no ha presentado ninguna prueba que me pongan a mí
como autor de la tregua. Ahora, en este caso es diferente, porque aquí hay documentos oficiales. Cuando el Faro investigó la tregua del 2012, no presentó ningún documento oficial. Presentó declaraciones de funcionarios, tanto del Ministerio de Seguridad como de centros penales y pandilleros. Pero ahora ha presentado escritos, ha presentado registro de ingreso. En mi gobierno, el director de centros penales no entró con otro funcionario y con pandilleros encapuchados a reunirse con las pandillas. Las reuniones que se dieron entre pandillas estuvieron supervisadas por dos mediadores, Raúl Mijangos y Monseñor Fabio Colindres, que era el obispo castrense en ese entonces. Y además estuvieron también monitoreados por el secretario general de la OEA, el señor Insulza, que hasta llegó al país para participar de esas reuniones y monitorear que el proceso respetara la legalidad. ¿Y sabe usted, Raúl, quién fue el funcionario de la OEA que participó en esas reuniones? ¿Sabe usted quién fue el funcionario de la OEA que participó en esas reuniones? No. El que ahora Nayib tiene como coordinador de la CICIES. Oh, wow. El que ahora él tiene como coordinador de la CICIES. El coordinador de la CICIES es el funcionario de la OEA que junto con Miguel Insulza y otro funcionario de la OEA participaron en las reuniones con las pandillas. Entonces, ¿qué me vienen a decir a mí ahora con respecto al proceso que se dio en el 2012, por el cual estoy siendo incriminado y que hace 2 días el fiscal con bombo y platillo dijo que había una orden de detención en mi contra y que se sumaba una nueva orden? Es ridículo. En primer lugar, una orden de detención, ya el departamento jurídico de Interpol dijo que no procede en mi contra porque gozo de asilo político. Además, soy ciudadano nicaragüense y los ciudadanos nicaragüenses no podemos ser extraditados a El Salvador. Entonces, una orden de detención que no puede ejecutarse porque hay límites jurídicos, como el hecho que la Interpol ya se pronunció sobre eso anteriormente, y por el hecho de que soy ciudadano nicaragüense y los ciudadanos nicaragüenses, de acuerdo a la Constitución, no podemos ser extraditados. Entonces, ¿qué sentido tiene una orden de detención? Es puro show mediático del cual participa el bufón del fiscal. Para mí, el fiscal general de la República es un verdadero bufón que está haciendo el ridículo, que está encubriendo a Nayib Bukele, porque eso es lo que le han ordenado los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos. Estimados amigos, estoy conversando con el expresidente de la República de El Salvador, Mauricio Funes Cartagena. Vamos a pasar a una segunda parte, Mauricio, pero vamos a darle paso a los comentarios que pueda leer a Luis Alonso Bernal o algunas preguntas que él mismo quiera realizarle. Adelante, Luis. Estimado Mauricio, primeramente quiero agradecerle el espacio, el tiempo que se toma para estar en este programa. Y hay muchas preguntas del público, además muchos saludos también y por supuesto muchas críticas que dejan saber aquí los amigos que tienen la bondad de sintonizarnos, y tiene muchas preguntas concretas, pero quizás para ir por partes, quiero en primer lugar agradecer a cada uno de los amigos que están, y como en alguna manera vamos a resumir. Usted mencionó en algún momento dado, en una intervención que yo le di seguimiento también, que el fiscal general estaba pidiendo dinero a alguien para no enjuiciar a una persona. Yo quisiera que me
ampliara ese punto, porque se afirmaba de que el fiscal, y usted lo decía con seguridad, decía, bueno, usted sabe a quién me refiero, y es importante aclarárselo a la población qué es lo que usted trató de decir cuando dice el fiscal está chantajeando a alguien para no revelar alguna información. Por otro lado, quiero que nos hable sobre la deuda pública de El Salvador, qué tan alta está y cuál es su punto sobre esto. También quiero que nos hable sobre qué opina sobre lo que está pidiendo la Asamblea para destituir al ministro de Defensa. Y qué opinión le merece el abandono que tienen el gobierno a las alcaldías, estrangulándolos con el FODES y no se los quiere dar. Hay otra pregunta. Si usted en su gestión no debe ninguna declaración de probidad, ¿y qué le merece, qué opinión le merece la gente que lo ataca como Romeo Lemus, como Walter Araujo? Y otra pregunta es, ¿qué hacía la pareja sentimental de la ministra de Relaciones Exteriores, Arena Ortega, junto con Raúl Mijango y el padre Colindres y Munguía Payés en las cárceles? Me gustaría también que nos hable sobre esa mezcla, Nuevas Ideas, Gana y Arena, dentro del partido Nuevas Ideas. Bueno, Hasta mire, ahí lo dejo. Claro, claro. Hay varias cosas. Vamos a ver si las recuerdo todas. En primer lugar, esto último que me pregunta, no tengo ningún conocimiento, sinceramente. No tengo ningún conocimiento. Yo no sé cuál es la relación que pueda existir entre la señora Arena, que es hermana de la primera dama de la República, Gabriela Bukele, y el señor Mijangos, y el padre Fabio Colindres. No sé, eso no lo sé. Para mí es nuevo. Mi opinión sobre Romeo Lemus y Walter Araujo, bueno, que son achichincles a sueldo. Romeo Lemus yo lo conozco desde hace mucho tiempo. Fue un periodista que inició su trayectoria en la telecorporación salvadoreña, luego llegó al Canal 12, allí adquirió algún nivel de prestigio y tengo entendido que por sus relaciones con el FMLN logró finalmente, luego que lo destituyeron de Canal 12, que lo nombraran como agregado de prensa en el consulado de Los Ángeles. Pero al final, bien dice, mal paga el diablo a quien bien le sirve. A pesar de que fue por influencia de dirigentes del FMLN como Lorena Peña, que él logró que lo nombraran agregado de prensa en el consulado de Los Ángeles, a pesar de eso, hizo el cálculo político de que le resultaba mejor apoyar en estas elecciones a Nayib Bukele que al FMLN, porque si apoyaba al FMLN, primero que si ganaba Nayib lo iba a quitar del consulado y con lo cual iba a perder su salario. Y segundo, hizo el cálculo también de que le resultaba mucho más rentable apoyar a Nayib porque él sabe perfectamente que hay recursos destinados de la partida de gastos reservados para apoyar a los achichincles, a los aduladores y a los supuestos analistas independientes como Walter Araujo, Giovanni Galeas, Carlos Germán Brook y otros que trabajan al servicio del régimen y que además de recibir dineros, además de eso, realizan una labor de apoyo y de convencimiento de los potenciales electores que puedan tener nuevas ideas en el 2021. Entonces, Romeo Lemus y Walter Araujo juegan ese papel. De Walter Araujo no puedo decir mayor cosa porque él es un hombre que ha tenido una trayectoria errática. Fue miembro de la Juventud de Arena. Bueno, dicho sea de paso, fue un militar frustrado que no lo dejaron entrar en la Fuerza Armada y siempre quiso entrar.
fue un achichincle del mayor Dawison y él no ha tenido ningún empacho en decirlo, que admira la figura del mayor Dawison. Llegó a ser presidente de la Asamblea Legislativa, presidente de Arena, llegó a ser presidente del Tribunal Supremo Electoral y en el tiempo en que fue presidente del Tribunal Supremo Electoral bajo la administración del presidente Saca, él recibió sobresueldos que andaban por los $10,000 y que llegaba a recoger por la parte de atrás de Casa Presidencial y el Charlet se los entregaba en un sobre con billetes de a 100. Y eso él lo recibía como presidente del Tribunal Supremo Electoral. Eso porque él me lo comentó a mí en privado. Luego después, cuando decidió salirse de Arena, participó con Gana como candidato a alcalde de San Salvador, cuando Nayib Bukele también fue candidato a alcalde de San Salvador por el FMLN, con el único propósito de restarle votos a la derecha. Él recibió dinero de parte del FMLN para inscribirse como candidato de Gana para restarle votos a Edwin Zamora del partido Arena. Incluso él me comentó que el FMLN al final no le cumplió porque el FMLN le había dicho que le iba a entregar un estipendio mensual que no se lo entregó y que además de eso le iba a ayudar con el mantenimiento de un hijo o una hija que tiene viviendo en Canadá y que tampoco le ayudó. Y por eso es que luego después viene Walter Araujo y se voltea y decide trabajar con Nayib porque el FMLN no le cumplió. Entonces, dígame una cosa, Luis, una persona con esa trayectoria que salta del partido Arena al partido Gana, ahora Nuevas Ideas, que en Arena respaldó las políticas privatizadoras del partido, que en Arena llegó a ser presidente de la Asamblea y presidente del COENA y que por lo tanto estuvo avalando las decisiones del grupo empresarial, del grupo de poder que siempre ha controlado Arena, que luego después decide salir de Arena porque es prácticamente expurgado de Arena por estos grupos que controlaban el partido por haber apoyado al expresidente Saca. Se pasa a Gana y en Gana su candidatura fugaz y frustrada, porque al final no logra nada, pues, logra una cantidad pírrica de votos por parte del electorado de la capital. Lo hace únicamente porque el FMLN le da dinero para que pueda restarle votos a Edwin Zamora y de esa manera garantizar la victoria de Nayib Bukele. Y luego después se pasa a trabajar con Nayib Bukele. Él es financiado, fue financiado más bien por un miembro de la diáspora salvadoreña, un exitoso empresario, Luis Reyes, de Washington, pero que luego después Luis Reyes se decepcionó no solo de Nuevas Ideas de Nayib, sino que también de él y ya dejó de financiarle. ¿Quién lo financia ahora? Pues obviamente que Casa Presidencial. Entonces, sobre Romeo Lemos y Walter Araujo, eso es lo que tengo que decir. Son dos achichincles, dos personajes que están vendidos a Nuevas Ideas y al presidente Nayib Bukele y que tocan la canción que les pide el que paga la canción. En este caso, el gobierno de la República y Nayib Bukele. Me había mencionado otras situaciones hay una cuestión importante que es lo que me preguntan acá, porque es importante que la gente sepa. Esta foto, no sé si usted ve, una fotografía. Ah, sí, sí, sí. Donde está Arena Ortega, Raúl Mijango, Unguía Payés y el padre Colindres. Y también hay otra foto donde ella aparece en conversaciones con los presos, los pandilleros presos, que por eso le preguntaba yo si ella tuvo alguna participación dentro de ese esquema de la OEA, porque así se menciona en esta página como la OEA y la mencionan a ella como parte de esa estructura
que negociaron todos esos acuerdos en el 2013. Bueno, no sé. mire Luis, la verdad que usted me acaba de dar un elemento más para el análisis. Yo no conocía esa fotografía. Mientras fui presidente, yo no sabía del trabajo de Arena Ortega, no sabía ni quién era ella, no sabía si estaba trabajando con la OEA, no sabía si era la hermana, como resulta ser, de la primera dama de Gabriela de Bukele, y mucho menos sabía si ella tenía una relación con Munguía Payés, con Raúl Mijangos y con el padre Fabio Colindres. Eso yo lo desconozco. Ahora, lo que sí es cierto es que si ella estaba trabajando en esos momentos en la OEA designó personal para darle seguimiento al proceso de negociación entre las pandillas, que fue lo que le expliqué anteriormente a Raúl. ¿Cuál fue la participación de la OEA en este proceso? La OEA intervino para ser garantes de la negociación, para que en la negociación no se cometiera ninguna ilegalidad. Pero la negociación ¿entre quiénes? Entre las pandillas. Eso es lo que no termina de entender. Y a mí me sorprende que una persona que incluso ha sido detractor mío, como es Paolo Luers, tiene más claro este asunto que otra gente. La negociación que se dio en el 2012 fue entre las pandillas, no entre el gobierno y una pandilla. Fue entre la MS y la Barrio 18 que decidieron no seguirse matando entre ellos. ¿Por qué razón? Bueno, probablemente porque eso les implicaba costos internos cuando el proceso de negociación se suspendió porque fue boicoteado por la Fiscalía General de la República y por la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, obviamente que las pandillas, respondieron e incrementaron los homicidios y siguieron matándose entre ellos, y eso hizo que en el 2015 la tasa de homicidios se elevara a 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahora, la OEA participó como garante de la negociación entre pandillas. No fue como garante de la negociación entre el gobierno y las pandillas. La gente se confunde. Durante las negociaciones para los acuerdos de paz, Naciones Unidas funcionaron como garantes entre la negociación del gobierno con el FMLN. Aquí, sí, pero a lo que yo me refería es, ¿existe algún parentesco entre Arena Ortega y la primera dama, verdad? Claro, ¿sí? Son hermanas. Claro, son hermanas. Ahora, bueno, eso habría que preguntárselo a ella. Para yo no sé si está viendo esta foto. Es una información que yo no conocía. Yo no sabía. Arena Ortega, nunca la había visto. Arena Ortega dice, había participado en ese proceso. Arena Ortega visita El Salvador en el proceso de pacificación entre pandillas. O sea que ella trabajaba para la OEA. Claro. Visita la OEA a El Salvador, el embajador Adán Blackwell y el embajador Ochaeta, que hoy es el responsable de las CICIES en El Salvador, ¿verdad? Sí. Y Arena Ortega en la cárcel de Quesaltepec están, ¿ok? Bueno, permítame. Usted ha dado dos elementos importantes. El embajador Blackwell fue justamente el delegado del secretario general de la OEA, Miguel Insulza, para participar como su representante en ese proceso de negociación entre pandillas y dar fe y dar garantía de que el proceso no iba a entrar en ilegalidad. Y el embajador Ochaeta, que ahora es el responsable de las CICIES, también participó como delegado de Miguel Insulza en ese proceso de negociación entre pandillas. Entonces, ahí es donde yo me pregunto. Bueno, y si Insulza, el embajador Blackwell y el embajador Ochaeta
que ahora está presidiendo las CICIES, participaron de ese proceso, ¿por qué no están siendo procesados? ¿Por qué solo estamos siendo procesados el presidente de la República, en ese entonces su servidor, y el ministro de Seguridad, siendo que nosotros no participamos de ese proceso? Por lo menos yo no participé de ese proceso. Yo no estuve en ninguna reunión con ningún pandillero. Yo no autoricé ninguna reunión. Yo no autoricé ningún beneficio para los presos, para ningún preso y mucho menos para pandilleros en los centros penales. Eso fue un proceso independiente en el cual deben de establecerse las responsabilidades individuales. Por eso es que yo digo que lo que se dio en el 2012 es diferente a lo que se está dando ahora. Además, hay una cosa más importante que no conviene pasar por alto, que cuando en el 2012 se dio esta negociación, el beneficio tangible que se buscaba era reducción de homicidios. Punto. Los proyectos de inversión que se llevaron a cabo en los territorios, no solo los territorios controlados por las pandillas, sino que en los territorios en general donde había población vulnerable, fueron proyectos negociados por la Secretaría Técnica de la Presidencia y AID de la Embajada de los Estados Unidos. Y AID avaló ese financiamiento. ¿Usted cree, Luis, que AID iba a avalar ese financiamiento a sabiendas de que eso estaba favoreciendo a las pandillas? Es que no estaba favoreciendo a las pandillas. Eran proyectos de inversión social en esos territorios para tratar de eliminar las causas estructurales que explicaban la violencia en esos territorios y que explicaban el por qué los jóvenes, en lugar de trabajar y vivir decentemente, se metían a las pandillas. Eso fue lo que se hizo. Ahora, eso ahora es considerado ilegal por la Fiscalía. La Fiscalía está siguiendo un guión trazado por la derecha y ahora empujado por Nayib. Si la Fiscalía actuara profesionalmente y en forma independiente, no tendría por qué haber iniciado este proceso en contra de nosotros. O sea que yo, como presidente de la República, soy responsable del delito de asociaciones ilícitas e incumplimiento de deberes solo porque a la Fiscalía se le ocurre. El delito de agrupaciones ilícitas, según el Código Procesal Penal, se comete cuando dos o más personas se reúnen para delinquir. ¿Con quién me reuní yo para delinquir? Segundo, el delito de incumplimiento de deberes se comete cuando un funcionario no cumple con sus deberes establecidos por la ley y la Constitución. Que me diga el fiscal general de la República cuáles fueron los deberes y obligaciones que yo no cumplí. Sencillamente le está siguiendo un guión trazado por la derecha. Y mire, desde el momento en que se inició el primer proceso, saqueo público, luego se pasó al caso Chaparral, luego se pasó al caso de sobornos al fiscal Luis Martínez, luego se pasaron a evasión de impuestos, luego se pasaron al caso del ROS y ahora están con este caso de la tregua. ¿Por qué cree usted que se han presentado todos estos casos? Porque ninguno tienen pruebas contundentes que me incriminen. Entonces, quieren ver si con este tarrayazo algo puede salir y me pueden incriminar y de esa manera condenarme y tratar de llevarme a El Salvador. ¿Qué hay en el fondo? Una vendetta política. Lo curioso de esto es de que bien se dice, bueno, se está trabajando en contra de Munguía Payés. Ya se procesó a Raúl Mijango, pero no se habla nada de Arena Ortega ni del padre Colindres, ¿va? Que fueron parte de ese proceso. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido? Pero mire, Luis, no. Pero entienda una cosa, Luis. Raúl Mijango está enfrentando un proceso injusto. Raúl Mijango fue sobreseído por el caso Tregua. Ahorita lo han condenado a 10 o 12 años de prisión porque lo acusan de haber participado en un proceso de extorsión contra Arrocera San Francisco. Yo tengo entendido,
por información que he recibido de su abogado, que Raúl Mijangos no participó en ninguna extorsión, al contrario, fue buscado por el gerente de Arrocera San Francisco, que por cierto, la Arrocera San Francisco se vendió al Grupo Alba y ahora el gerente de Arrocera San Francisco, que es nicaragüense, vive aquí en Nicaragua. Tengo entendido que a él le solicitaron su intervención para que la pandilla los dejara de extorsionar. Y Raúl Mijango intervino para hablar con los pandilleros para que no extorsionaran a la empresa o a los dueños de la empresa Arrocera de San Francisco. Y hoy, ¿qué resulta? El fiscal lo acusa de extorsión y el juez al final lo condena a 10 o 12 años de prisión. Vea cómo se construyen los casos en El Salvador. Usted me preguntaba, y ahora traigo a la memoria, de que en algún momento yo dije que el fiscal estaba siendo financiado. Efectivamente, el fiscal es un extorsionador. El fiscal, a través de abogados que yo conozco, me mandó a pedir dinero para que yo se lo entregara, y de esa manera él podía buscar la forma de aminorar las acusaciones o bajarle perfil a las acusaciones que había presentado el anterior fiscal Douglas Meléndez. Yo le mandé a decir que yo no necesitaba, bueno, primero que no tenía dinero, porque él me estaba pidiendo como $300,000. Primero le mandé a decir que yo no tenía dinero para eso. Y segundo, que yo no necesitaba comprar su voluntad, porque yo estaba seguro que no había cometido ningún delito y que lo iba a demostrar. Pero el fiscal eso es. El fiscal Melara. El fiscal Melara Raúl es el fiscal Raúl Melara. Sí, Melara Raúl Melara. Melara Raúl es porque así aparece en su cuenta en Twitter. El fiscal Raúl Melara es un extorsionador. Él pide dinero para montar casos o para reducir casos. Mire, dejémonos de cosas. ¿Usted cree que con todos los indicios de corrupción que ha presentado la prensa de los funcionarios de Nayib, ¿qué ha hecho el fiscal? Nada, nada. Es evidente la corrupción de varios funcionarios, de Coqui Aguilar, del ministro Alaví, del ministro Romeo Herrera, del ministro Juan Pablo Anlíquer y de otros, y no ha hecho absolutamente nada. Es evidente también la participación del ministro de la Defensa en el intento de golpe militar del 9 de febrero. ¿Y qué ha hecho el fiscal Melara Raúl? Ha recibido algunas declaraciones y ha llegado a la conclusión de que sí, es cierto, hubo excesos, pero hasta ahí no más. El fiscal pasa por alto que existe un delito que se llama omisión de investigación, por el cual él, como fiscal general de la República o sus designados, pueden purgar hasta 5 años de prisión o más por no ejercer la acción penal en casos de los que tengan conocimiento. Y él tiene conocimiento de evidentes casos de corrupción que ha dado a conocer la prensa. Y sin embargo no está haciendo absolutamente nada. Yo no entiendo por qué en la Asamblea Legislativa no evoluciona una propuesta que presentó el diputado de Arena, Velázquez Parker, ¿sí? Velázquez Parker, Ravel Pac, donde solicitaba la destitución del fiscal por incumplimiento de obligaciones. Yo estoy consciente que el fiscal general de la República es un pelele completo. Y no solo es un pelele, es un tipo que no tiene ni formación penal, ni maneja bien los casos, y llega al extremo de que cuando se presentó el caso de evasión fiscal de una empresa vinculada al empresario Javier Simán, suscribió, fíjese bien, suscribió la argumentación del gobierno de la República de que este empresario había
evadido el pago de impuestos por una cantidad superior a la que realmente evadió. Habló de casi 200 millones de dólares, cuando lo que evadió o lo que debió de haber pagado son más o menos unos 5 millones de dólares, porque él se estaba refiriendo a rentas que habían sido grabadas y por las cuales no había pagado. Entonces, a mí no me extraña que diferentes miembros de la organización de la sociedad civil le hayan pedido al fiscal que actúe, que asume su responsabilidad y que se deje de inventar casos. Y en el caso mío, yo se lo digo sinceramente, Luis, en el caso mío, la Fiscalía de Douglas Meléndez armó y construyó casos para perseguirme utilizando el sistema de justicia penal, y han pasado 2 años y hasta la fecha no ha demostrado ninguno de los delitos que se me imputan. No ha demostrado ninguno de los delitos que se me imputan. Y ha habido violentaciones al debido proceso promovidas tanto por el fiscal como por los jueces que tienen bajo su responsabilidad los casos en los que yo estoy involucrado. Imagínese cómo se dan casos. Mire, le voy a mostrar otra foto. La ministra de Relaciones Exteriores actual, conversando con el padre Colindres y con Munguía Payés. ¿Qué hacía la ministra actual en ese momento cuando se dieron esos hechos? Esa es las dudas que saltan. Las dudas que saltan es, ¿cuál era el papel? Sí, pero ¿cuál era el papel de la actual ministra en ese momento? ¿Qué papel tenía en esa tregua? No, ninguno. Que yo sepa, ninguno. Lo que estaba haciendo ahí. Trabajaba en la OEA. Mire, no sé. Eso habría que preguntárselo a ella. Yo tengo entendido que ella trabajó en la OEA en el área de la unidad antidrogas, porque acuérdese que ella y su papá, Ricardo Gil, montaron aquella famosa organización que recibió fondos de AID, fondos de los Estados Unidos, conocido como Fundasalva. Y entonces eso le permitió catapultarse y trabajar en la OEA. Tengo entendido que en mi gobierno, el que era canciller en ese entonces, Hugo Martínez, la promovió para ese cargo dentro de la OEA. Y ahí estuvo trabajando en la OEA. No sé si durante las negociaciones entre pandillas y por la intervención que tuvo la OEA en ese proceso, si ella fue designada para eso. No lo sé. Así que yo no le puedo dar satisfacción a esas interrogantes. Lo único que le puedo decir, e insisto, sí, pero lo único que le puedo decir, e insisto, en mi gobierno en el 2012, mi gobierno no negoció con ninguna pandilla. Si después apareció que habían dirigentes de Arena y del FMLN que para el contexto de las elecciones del 2014 se reunieron con pandilleros para ofrecerle beneficios, dinero, a cambio de apoyo electoral, ese es problema de ellos en los que yo no tengo nada que ver. En mi gobierno no hubo negociación con pandillas y no se le ofrecieron beneficios a los pandilleros. Si hubo algún funcionario que cometió algún ilícito, pues que sea investigado por la fiscalía y que el caso sea individualizado, pero que no me vengan a echar a mí eso solo porque fui presidente de la República, porque entonces yo pediría lo mismo ahora que el Faro ha publicado oficios, documentos internos de centros penales y del gobierno, donde funcionarios de centros penales como Cyril Luna Mesa o funcionarios de gobernación como Carlos Marroquín, el jefe de la unidad de reconstrucción del tejido social del Ministerio de Gobernación, entraron junto con pandilleros encapuchados con gorros navarrones. Entonces, habría que acusar no solo a ellos, sino que a Nayib, y habría que inferir que Nayib estaba detrás de eso.
Yo insisto, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. Si a mí se me está acusando de agrupaciones ilícitas y de actos arbitrarios, porque en mi gobierno se dio el proceso de tregua y según la fiscalía yo lo permití, entonces a Nayib habría que acusarlo también de incumplimiento de deberes, de asociaciones y agrupaciones ilícitas o de negociaciones ilícitas, porque en su gobierno se está dando una negociación con pandillas a cambio de votos. Vea la diferencia. Vea la diferencia. En mi gobierno, en el 2012, nadie pidió votos. Si después Arena o el FMLN los pidieron, ese es asunto de ellos. Pero en mi gobierno, nadie pidió votos. Ahora Nayib y sus funcionarios están pidiendo votos para las elecciones del próximo año. Entonces, vean la diferencia. Ok, muchas gracias por su respuesta, estimado Mauricio. Raúl, te dejo. Muchas gracias, Luis. Estimados amigos, estamos entrando a la parte final de la charla con el expresidente de la República del Salvador, Mauricio Funes Cartagena. En esta parte final, que del cierre, vamos a hacer 2 o 3 preguntas y usted estime lo apropiado para el tiempo que necesite para darnos la respuesta a lo siguiente. Su participación en las redes sociales con su espacio Mauricio Funes sin censura es de amplia motivación para generar opiniones, dado su contenido crítico, lógicamente, y la profunda esencia en el esclarecimiento de la verdad de los acontecimientos políticos de nuestro país y de su marcada defensa en las acusaciones fabricadas en su contra. Y lo siguiente, ¿qué piensa sobre el fallo en España de una corte española en contra del coronel Montano sobre el asesinato de los jesuitas? Y la última, hoy la Comisión Política de la Asamblea Legislativa recomendó la destitución del ministro de Defensa. Espero su respuesta en ese punto, en esos puntos. Sobre la destitución del ministro de Defensa, me parece que es lo correcto. El ministro de Defensa ordenó el operativo militar que concluyó en la ocupación militar de la Asamblea Legislativa. Eso es un acto ilegal. Él dijo durante su intervención en la interpelación que los militares habían llegado al Salón Azul para garantizar la protección del presidente de la República. Falso. Yo fui presidente de la República. Número 1. Tiene que haber una hipótesis. Tiene que haber una hipótesis de riesgo para montar un operativo como el que se montó ese día en la Asamblea Legislativa. Y esa hipótesis de riesgo nunca existió. Nunca existió porque el presidente de la República asistió a la Asamblea Legislativa y en las afueras del recinto legislativo, el Palacio Legislativo, estaban simpatizantes de su partido, simpatizantes de él, y por lo tanto no había ninguna hipótesis de riesgo. Además, y no un día antes se le había retirado la seguridad a los diputados por órdenes del director de la Policía Nacional Civil, sin que hasta el momento se haya justificado por qué se les retiró la seguridad. Entonces, no es cierto de que la presencia militar en el Salón Azul el 9 de febrero fue para garantizar la seguridad del presidente. Ahí el ministro de la Defensa mintió. Segundo, esa fue una decisión, dice él, del jefe del Estado Mayor Presidencial. El jefe del Estado Mayor Presidencial no puede tomar una decisión de esa naturaleza sin el consentimiento del presidente de la República y del ministro de la Defensa. El Estado Mayor Presidencial es una unidad especializada de la Fuerza Armada
que depende directa y jerárquicamente del presidente de la República y que recibe órdenes del presidente de la República, pero que son consultadas con el ministro de la Defensa. Esa presencia excesiva de militares, supuestamente para garantizar la protección del presidente, solo pudo haber sido autorizada por el presidente de la República, es decir, por Nayib Bukele. Y segundo, esa presencia de militares de unidades diferentes que no pertenecían solo al Estado Mayor Presidencial, porque ya ahí había militares de otros batallones, solo pudo haber sido autorizada por el ministro de la Defensa. Entonces, dejémonos de cosas. ¿Qué fue lo que ocurrió el 9 de febrero? El 9 de febrero, Nayib tenía la intención de ocupar militarmente la Asamblea Legislativa y de destituir a los diputados invocando el artículo de la Constitución que establece el derecho a la insurrección y que establece también que cuando se altera el orden constitucional, los diputados pueden ser destituidos. Pero para eso Nayib tuvo que haber demostrado que hubo una grave alteración al orden constitucional. El no querer aprobar un préstamo para seguridad pública no es una grave alteración al orden constitucional. Entonces, si al final la comisión política o la comisión investigadora del caso decidió que el ministro debe ser destituido, en mi opinión, están actuando correctamente. El ministro debe ser destituido porque abusó de su poder, aunque haya seguido instrucciones del presidente de la República. El ministro tiene la facultad de decir al presidente de la República, mire, señor presidente, aunque usted me pida meter tropa en la Asamblea, yo no lo puedo hacer porque la Constitución no lo permite. Y sin embargo, no lo hizo. Entonces, el ministro de Defensa tiene que ser sustituido. Y Nayib Bukele, como presidente de la República, tiene que ser procesado judicialmente por haber intentado alterar el orden constitucional, por haber afectado la paz pública y por haber intentado darle un golpe de Estado a la Asamblea. Bueno, mire, Raúl, vea usted en el discurso de Nayib el pasado 15 de septiembre, cuando él habla de los enemigos internos que enfrenta el país, ¿a qué hace referencia? A la oposición legislativa. ¿Y cuáles son las imágenes que pone la Secretaría de Información de la Presidencia? Imágenes de aviones y de soldados. ¿Qué mensaje está mandando? Que a la oposición legislativa le va a aplicar los aviones y los soldados. En eso me quedaría. ¿Qué opina, Mauricio, la pregunta que le hice, como le hice a las tres al mismo tiempo, sobre el fallo de la Corte Española en contra... Bueno, sí. Con respecto a ese fallo, mire, yo creo que se ha sentado un precedente importante, pero ahí no están todos los involucrados. El coronel Montano era nada más el viceministro de Seguridad. Ahí faltan miembros del alto mando que participaron en esa reunión, incluyendo el presidente Cristiani, que era el comandante general de la Fuerza Armada. O sea que esas investigaciones tienen que seguir. Yo esperaría que este fallo de la audiencia española siente un precedente para seguir investigando y para poder condenar a otros involucrados. Mauricio, ¿cómo se explica el hecho de que lo acusan a usted y al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, su ministro de Defensa en ese entonces, de proteger en un cuartel a los otros involucrados en ese delito? No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Esa fue una decisión que tomó el ministro de la Defensa en ese entonces de resguardar a los militares que llegaron a pedir protección al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Defensa, y entonces se les resguardó en el antiguo local de la Guardia Nacional, pero en ningún momento se les protegió. Estaban a disposición de la Corte Suprema de Justicia y fue la Corte Suprema de Justicia la que decidió no extraditarlos. Gracias por su respuesta, Mauricio. Estimados amigos de La Plática, de la plataforma periodística de La Plática, hemos llegado a la parte final
y queremos agradecerle de nuevo que usted, Mauricio, nos haya concedido este espacio, uno más, para poder dirigirse a la comunidad salvadoreña en el exterior y también a los que están dentro de nuestro territorio nacional. Quiero decirles a nuestros amigos que antes de que darle la palabra al expresidente Mauricio Funes Cartagena para despedirse de nosotros, de ustedes, que el próximo lunes vamos a tener en la plataforma de la plática al actual alcalde de la ciudad de San Miguel y que se postula nuevamente para reelegirse en las próximas elecciones, el señor Miguel Pereira. Lo vamos a tener a la misma hora acá en la plática. Mauricio, su despedida. ¿Qué sucedió, Luis? Sí, se cayó él. Se cayó él, ¿Se le cayó la llamada? Sí, se cayó la llamada con él. Habla tú, Luis. Esperemos que pueda regresar para poder despedirnos. Y lo cierto es de que queda en evidencia muchas cosas aquí. Quedan en evidencia de que está el de gobierno anterior metido hasta el cuello, también en la tregua. Las evidencias que se muestran de los funcionarios actuales desde el 2012, hoy bien, no desde hoy. Desde entonces ya andaban ellos interviniendo en esas conversaciones, ya sea porque eran enviados por la OEA o ya sea que fueron de otra manera, pero lo cierto es que ahí está. La ministra de Relaciones Exteriores y la pareja sentimental de ella estuvieron en esas conversaciones, incluso hay imágenes. Segundo, queda en evidencia que el actual fiscal de El Salvador ha estado pidiendo, dice a Mauricio, dinero para no procesarlo. Eso hasta está en lo que él está explicando. Se quiere mucho achacar una parte. Yo quiero aclarar a la audiencia, yo quiero aclarar a todos los que tienen la oportunidad de vernos, que en ningún momento este programa tiene la intención de convertirse en un tribunal de justicia. Nosotros como programa no somos un tribunal de justicia. Tampoco tenemos una actitud moralista. Nosotros somos un medio de información. Y como medio de información queremos hacerlo así. Darle la opinión para que las personas intervengan y expresen sus puntos de vista. Todos son bienvenidos. Todos pueden participar. Y eso es importante, dejarlo muy clarito, porque nosotros no podemos aceptar que se diga que nosotros estamos nada más con una tendencia. No es cierto. Nosotros tenemos de todo tipo de personas. Ya regresó Mauricio. ¿Ya, Mauricio? Hola. ¿Ya? ¿Aló? Sí, hola. Sí, ahí está. Sí, que tuve un bajón de energía acá. Okay. Y entonces me sacó el Wi-Fi de la entrevista que estaba teniendo con ustedes. Aclaremos algo, Mauricio, para cerrar esto ya. Bueno, Nicaragua, yo he leído la Constitución y dice que ningún connacional puede ser extraditado al país de origen. Eso dice la Constitución de Nicaragua. Entonces, usted cae en esa categoría, sí, y aunque procediera una extradición, usted no podría ser extraditado a El Salvador, pero sí pudiera ser juzgado en otro lugar. No, si aplicaran la extradición. No. Mire, le voy a explicar. Cuando se solicitó la extradición por parte de la Corte Suprema de Justicia en pleno, a iniciativa del juez que estaba viendo el proceso saqueo público,
me refiero al juez séptimo de instrucción, la respuesta que le dio en ese momento la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, a través de Cancillería, es que yo era objeto de asilo político y que como asilado político no podía ser objeto de extradición. ¿A usted le quedó copia de eso, Mauricio? Intentaron nuevamente. Mauricio, ¿le quedó una copia de eso a usted? Sí, sí. Sería interesante, ¿verdad? ¿Cómo una copia? De esa resolución que dieron en Nicaragua. No entiendo. Ellos dieron una opinión. Bueno, mire, yo no tengo que tener esa copia. Mire, yo no tengo que tener ninguna copia. Esa es una respuesta, esas son, dijéramos, cartas misivas que se comparten los diferentes órganos del Estado. De corte a corte. ¿Cuál es el proceso de extradición? Espéreme, ¿cuál es el proceso de extradición que se siguió en mi caso? La fiscalía le solicita al juez el ser extraditado. El juez le solicita a la Corte Suprema de Justicia que inicie el proceso de extradición. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador, a través de Cancillería, le solicita al gobierno de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua la extradición. La Corte Suprema de Justicia contesta, lo hace a través de Cancillería, Cancillería se lo comunica a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia se lo comunica al juez y a la Fiscalía. ¿Qué fue lo que le comunicó? Que yo no podía ser objeto de extradición porque gozaba de asilo político. Pero luego después, cuando volvieron a solicitar la extradición, entonces el gobierno de Nicaragua, en consulta con la Corte Suprema de Justicia, le respondió que de acuerdo a la Constitución nicaragüense, los ciudadanos nicaragüenses no pueden ser objeto de extradición. Yo inicié mi proceso de ciudadanía hace unos meses atrás, cumpliendo todos los requisitos que la ley exige. La ley exige una cantidad determinada de años para vivir aquí, para ser residente, y yo cumplí todos los requisitos. En estos momentos, yo no solo tengo el estatus de asilado, sino que tengo el estatus de ciudadano nicaragüense. Y usted recuerde que la Constitución de El Salvador permite la doble nacionalidad. Yo no tengo que renunciar a la nacionalidad salvadoreña. Yo soy salvadoreño por nacimiento y nicaragüense por naturalización. De acuerdo a la Constitución nicaragüense, los nicaragüenses no pueden ser extraditados. Por eso es que cuando la Corte solicita mi extradición, la respuesta que le da la Corte Suprema de Justicia de acá, a través del gobierno de la República, es que yo no puedo ser extraditado. Hace unos días, meses atrás, un grupo de abogados de la derecha nicaragüenses, financiados por, según me he enterado, por Ibrahim Bukele, el hermano Nayib Bukele, presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que anulara mi asilo y mi ciudadanía porque argumentaban que no había seguido el procedimiento legal que implica adquirir la ciudadanía nicaragüense. La Corte hace unos días resolvió que es improcedente esa solicitud, de tal manera que la respuesta que han recibido los abogados es que no procede la solicitud de anulación de mi ciudadanía. Yo sigo siendo ciudadano nicaragüense y como ciudadano nicaragüense no puedo ser objeto de extradición. Por eso es que yo antes le decía que lo que está pidiendo el fiscal no es más que un show político. El fiscal es un verdadero bufón de la justicia salvadoreña. El fiscal pidió la orden de detención, siendo que Interpol había dicho meses atrás, el Departamento Jurídico de Interpol, que yo no puedo ser objeto de detención ni de difusión roja porque gozo de asilo. Y además, con el agravante de que la Corte Suprema de acá, de Nicaragua,
ha dicho que yo no puedo ser objeto de extradición porque soy ciudadano nicaragüense y según la Constitución, los ciudadanos nicaragüenses no son extraditables. Entonces, pregúntese usted, ¿cuál es el objeto de sacar una noticia en la cual se dice el expresidente Funes Cartagena, prófugo de la justicia, acumula una orden más de captura? Una orden de captura que no puede ser ejecutada porque legalmente no tiene ningún sustento, no tiene ningún sentido. Sencillamente, lo que está haciendo el fiscal es prestarse al show. Insisto, el fiscal está montando un show porque es un bufón y es un pelele de Nayib y de la Embajada de los Estados Unidos. Y está utilizando mi caso y otros casos de la oposición para ocultar los casos del gobierno de Nayib. Él debería mejor investigar los indicios de corrupción que ha destapado la prensa, que ha destapado la oposición en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en CEPA y en la propia Casa Presidencial. Por ahí apareció este día una información relevante donde vincula al secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, y al secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, con la construcción de un edificio en los alrededores de Antiguo Cuatlán y con el cobro de comisiones por asesorías que han sido autorizadas de parte de un despacho del que forma parte la familia del secretario jurídico Conan Castro y al cual está asociado el secretario privado de la presidencia. Mejor deberían de dar explicación de eso y aclarar esa situación que estar construyendo cortinas de humo para ocultar sus actos de corrupción. Ok, estimado Mauricio, gracias por este tiempo. Amigos, sí, dejo a Raúl para la despedida, ¿ok? Estimados amigos, hemos llegado al cierre de la hora de Raúl Palacios en la plataforma periodística de La Plática. Quiero agradecerle a Mauricio Funes de nuevo, otra vez, su presencia y ojalá y podamos contar con usted más adelante. Sus palabras de despedida, Mauricio, para nuestro auditorio. Bueno, mire Raúl y Luis, no pasemos por alto una situación que es realmente importante. Okay. Nayib está perdiendo respaldo nacional, aunque las encuestas reflejen lo contrario. La última encuesta de la Universidad Francisco Gaviria habla de un respaldo de 8.68, 8.60 hacia Nayib por el manejo de la pandemia. Pero bueno, aquí hay varias cosas que decir. Un presidente que ha incumplido ofertas importantes que hizo durante su campaña presidencial. Un presidente que ha reducido el financiamiento para los programas sociales, incluso que ha eliminado programas sociales. Un presidente que ha permitido que sus funcionarios hagan negocios con los fondos de emergencia para favorecimiento de ellos y de sus grupos familiares. Un presidente que ha permitido el despilfarro, que ha permitido el nepotismo en su gobierno al nombrar funcionarios de gobierno a sus familiares y que ha permitido que otros funcionarios de gobierno nombren también a sus familiares. Un presidente que ha tolerado el despilfarro, que invierte 22 millones de dólares en publicidad, que además de eso tiene doble plazas. Por ejemplo, ¿cómo explican ustedes que haya un secretario de comunicaciones o una secretaria de comunicaciones y un secretario de prensa ganando cada uno $6,000 y ejerciendo la misma función? ¿O cómo se explican ustedes que haya un comisionado para la juventud, que es Salvador Alas,
la Choli, y una directora de Injuve, ganando el mismo dinero y llevando a cabo las mismas actividades. Un presidente que no dice nada porque se gasten recursos del Estado en compra de mascarillas, compra de implementos sanitarios, incluso contrataciones de hostales y casas de funcionarios de gobierno, de familiares de funcionarios de gobierno, para albergar a los probables infectados del COVID-19. Un presidente que eso prometió que iba a meter presos personalmente a quien tocara un centavo de dólar de los fondos de emergencia, y sin embargo, a pesar de todas las evidencias que ha presentado la prensa, no ha presentado ningún aviso ante la Fiscalía General de la República y ni le ha pedido tampoco a las CICIES que investigue. Un presidente que además de eso no pasa en El Salvador, miente con respecto al trabajo de la primera dama. Vive la mayor parte de su vida en Miami, entre El Salvador y Miami, visitando la primera dama. Un presidente que además de eso asienta su gobierno en la mentira. Estructuralmente este gobierno está asentado en la mentira y en la demagogia. Nada de lo que ofreció ha cumplido. No ha cumplido lo que dijo con respecto al Hospital El Salvador, que iba a ser el mejor hospital de América Latina. No lo ha terminado de construir. Es un hospital que tiene serias carencias en términos de infraestructura médica y que además de eso debió haber estado terminado en julio, según lo dijeron, y hoy estamos a mediados de septiembre y aún no ha sido terminado. Un presidente que negoció a espaldas de la población con las pandillas para reducir los homicidios y que nos vendió la idea de que la reducción de homicidios era producto del plan de control territorial. Un presidente que dijo que iba a trabajar por los salvadoreños beneficiados con el TPS, más de 300,000 salvadoreños, y sin embargo en un año no hizo absolutamente nada. No hizo ninguna gestión. La ministra aparece diciendo en su discurso ante la Asamblea Legislativa que gracias a las gestiones del gobierno es que se había logrado un año de gracia, cuando todo el mundo sabe que fue porque un juez federal de los Estados Unidos amparó a una familia salvadoreña que se les otorgó un año de gracia, pero que una corte de apelaciones acaba de autorizar al presidente Trump para que anule el TPS y que por lo tanto proceda a las deportaciones. Entonces, ¿de qué sirve las supuestas relaciones entre Nayib y el presidente Trump si no han logrado ni siquiera evitar que el TPS sea anulado? En los dos gobiernos del FMLN, el TPS nunca fue anulado. ¿Qué es lo que ha traído Nayib al Salvador de esa relación con Estados Unidos? No ha traído más fondos de inversión. Los fondos de inversión provienen de la Alianza para el Crecimiento, que fue promovida por mi gobierno, y Fomilenio 2, que fue promovido por el gobierno anterior de Sánchez Serén. No hay fondos para el desarrollo, a menos que Nayib considere que la cooperación de Estados Unidos se limita a la donación de unas cuantas mascarillas y de unos cuantos respiradores mecánicos, pero de lo contrario no ha habido mayor beneficio para El Salvador. Entonces, frente a eso, todavía hay salvadoreños que creen que Nayib representa el cambio, cuando lo que estamos viendo es que se burló de los salvadoreños, que es el representante genuino de una nueva derecha que quiere utilizar los recursos del Estado para enquistarse en el poder y para seguir mamando del Estado. Entonces, yo creo que lo menos que podemos hacer es apelar
a la conciencia nacional para que caiga en la cuenta frente a qué presidente está. Esos son mis comentarios que puedo hacer y que puedo compartir con los amigos de la plática en estos momentos. Bueno, como podemos ver, podemos continuar hablando horas y horas con Mauricio, pero tenemos un límite y ojalá podamos continuar en otra ocasión, en otro momento. Vamos a ver si podemos ponernos de acuerdo, si él está accesible para ello. Gusto, Raúl. Y estimados amigos, buenas noches en algunos lugares, buenos días en otros, depende del lugar y del uso horario en ese momento. Hemos conversado en la hora de Raúl Palacios con Mauricio Funes, parte 2. Esperemos una parte 3. Luis, la despedida del programa. Muchas gracias, estimados amigos de la plática. Gracias por su tiempo, gracias por su atención, gracias por compartir, gracias por sus comentarios y opiniones. Esta fue un espacio más de la plática desde Houston, Texas, para cada uno de ustedes. Muchas gracias por toda su atención. Gracias, estimados. Gracias, Mauricio. Gracias, Raúl Palacios. Buenas noches.